Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien dentro de esta cuarentena. Como siempre les mando hartos cariños, hartos abrazos. Chiquillos, bueno, la clase de hoy es una clase bastante reflexiva y que nos va a permitir, ¿cierto?, orientar un poco lo que va a venir en las siguientes clases en relación a las teorías del género. Vamos a analizar y reflexionar sobre la teoría del género, y para ello es importante justamente tener claridad de qué se trata este tema y qué es lo que buscamos, ¿cierto?, tratar de reflexionar. Primero, ¿qué es el género? Desde la psicología es definido como el proceso mediante el cual el individuo, ¿cierto?, biológicamente diferentes, se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y masculinidad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cierto? Que el género es concebido como algo, ¿cierto?, de la sociedad. Judith Butler es una filósofa contemporánea de origen estadounidense quien ha puesto justamente en cuestionamiento los roles de género en la sociedad actual, puesto que ella define que el tema de los roles de género van a ser, ¿cierto?, referidos a la construcción social. Esto es muy importante tenerlo sumamente en claro. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender por qué existe, ¿cierto?, esta idea de que hay una sexualidad binaria, que hay hombres y mujeres, ¿cierto?, como tal. Y a partir justamente de esa mirada es que hoy día se cuestiona, ¿cierto?, respecto a la sexualidad binaria, puesto que se ha ido manifestando otras identidades de género. Y para tener justamente claridad respecto a por qué se abre este debate, es que también tenemos que tener comprensión de ciertos conceptos que son esenciales. Primero, ¿a qué se diferencia, cierto, del género en relación a nuestro sexo biológico? Primero, el sexo biológico hace referencia a aspectos físicos objetivamente mesurables, quiere decir, cierto, que nos define a partir de nuestra biología, desde nuestra composición cromosomática, ¿cierto? Por ejemplo, de que los niños tengan pene y las mujeres, ¿cierto?, las niñas tengan vagina, ¿ya? Que el desarrollo también hormonal va a ir definiendo también ciertas cualidades que nos van diferenciando. Por otro lado tenemos el género, ¿cierto?, este concepto donde se establece justamente esta cultura binaria y que se asocia justamente al sexo biológico, ¿ya? Y es que la sociedad, ¿cierto?, espera que existan varones y mujeres. Por otro lado, y está aquí donde se empieza a abrir el debate, es el tema de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, ¿cierto?, por lo que corresponder o no con el sexo biológico. O sea, no necesariamente tu identidad de género está asociado a tu, ¿cierto?, sexo biológico, si es que eres hombre, si es que eres mujer, sino como tú te percibes, ¿ya? Y desde ahí está también el tema de la expresión de género, que se vincula en cómo se muestra, ¿cierto?, el género al mundo, a través de nuestros nombres sociales, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos interactuamos. Incluso dentro de esta expresión del género, es que dentro de la cultura binaria, es que también se han establecido diferentes estereotipos, ¿cierto?, que se espera de cómo se deben vestir las niñas o cómo se deben vestir los niños, ¿ya? Entonces, desde la expresión del género, es que vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo se va a ir abriendo este debate. Y por último, está el tema de la orientación sexual, que es totalmente diferente a el tema del género o la identidad de género.
puesto que tiene que ver con la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual, que sentimos hacia otra persona. No necesariamente, ¿cierto?, tiene que ser del sexo opuesto o no, ¿ya? Puesto que hoy en día, ¿cierto?, dentro del tema de la identidad de género, podemos darnos cuenta que cada vez van abriéndose otros tipos de identidades que van refiriéndose justamente a la relación entre personas y no de género. Entonces, para poder justamente analizar un poco respecto a esto, también hay que tener claridad sobre qué cosa entendemos nosotros por lo masculino o qué entendemos por lo femenino, ¿ya? Estos son dos conceptos que socialmente estamos, ¿cierto?, arraigados, básicamente. Desde muy chiquititos, nosotros se nos han enseñado que debemos tener ciertos estereotipos que cumplir, ¿ya? A los niños se les regalan, ¿cierto?, cosas relacionadas como con el deporte, juguetes de acción, cosas que tienen que ver con la aventura, etc. Y a las niñas, por lo general, ¿cierto?, se les entrega elementos que tienen que ver con lo que se espera de ellas cuando sean adultas. Por ejemplo, el rol materno en tener estas muñecas, ¿cierto? Cuando se les regala estas guaguas de juguetes, la cocina, juguetes que por muy, como se puede decir, como que estemos observando, ¿cierto?, que no dañan a nadie, claro que no dañan a nadie, pero sí va a empezar a condicionar lo que van a querer de ustedes, ¿cierto?, o de los niños hoy en día, ya sean niños o niñas. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es la masculinidad y qué es lo femenino, ¿cierto? Puesto que en relación a esto, se van a abrir justamente los estereotipos y los roles de género. ¿Qué es un estereotipo? Es un conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano, que en este caso sería según su género, ¿ya? Y estos estereotipos justamente tienen relación a que los niños tienen que tener ciertos elementos, ciertos juguetes, ciertos roles en la sociedad. En este sentido, vamos a ver esta pequeña gráfica, ¿cierto?, que muestra cuáles son los roles de las mujeres y hombres dentro de una sociedad. En el caso de la mujer, se espera que su rol sea reproductivo, ¿cierto? Que esté preparada para ser madre, ¿ya? Y por eso, desde muy temprana edad, dentro de la crianza, se le atribuye ciertos juguetes que se relacionen con eso, ¿ya? El espacio doméstico, ¿cierto?, también es un espacio que se le ha atribuido a las mujeres de manera intrínseca, básicamente como si las mujeres no pudiésemos salir de la casa a explorar otras cosas, a contribuir a la sociedad a partir de nuestros conocimientos, sino como que nos tuviesen que establecer justamente que nuestro lugar es la casa. Trabajo no remunerado o incluso muy mal pagado, ¿ya? Hoy en día las mujeres han luchado, ¿cierto?, constantemente para poder romper estas barreras económicas, puesto que dentro de estos roles de género, las mujeres y hombres pueden hacer exactamente el mismo trabajo, pero por tener, ¿cierto?, este pequeño detalle de ser mujer, es que las mujeres van a recibir un sueldo más bajo, considerablemente más bajo. Hay en lugares donde es casi el 20% más bajo. Acá en Chile, por lo menos el 20% de la remuneración más baja que el del hombre, por la misma actividad, por el mismo resultado. ¿Qué otra cosa se espera de las mujeres dentro de estos roles? Es que trabajen, ¿cierto?, o ejecuten tareas en relación al servicio y cuidados de personas. ¿Ya? Las mamás, ¿cierto?, son la mayoría, ¿cierto?, de las mamás son las que se encargan casi 100% de la crianza de los niños. También el hecho de servir, por ejemplo, en la casa, las mujeres son quienes, por ejemplo, lavan la loza, cocinan, limpian, tienden a tener estos roles más serviciales. Incluso en los trabajos también nos podemos encontrar que existe como
una gama de labores que las mujeres debieran realizar y no los hombres, considerando que muchas de las mujeres también tienen capacidades para trabajar como en sectores como de economía, en la construcción, ¿cierto? También tienen esta misma posibilidad que los varones, pero que socialmente no se les permite. ¿Ya? Se establece justamente esta desigualdad. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Puesto que dentro de este rol, la mujer tiende a estar dentro de un nivel de mediación o subordinación, frente a el hombre, ¿cierto? Es la que tiene que dar consenso, la que debe acatar ciertas normativas, básicamente. También hay estas culturas donde muchas veces desde las áreas religiosas también se establecen aún más normas respecto al rol de la mujer, donde la mujer debe acatar todo lo que diga ¿cierto? El marido en este caso, o su pareja. En cambio, el hombre, dentro de los roles que tiene dentro de la sociedad, se espera que sea un rol productivo, es quien, ¿cierto?, produce, es quien trabaja, ¿ya? Donde se desenvuelve en todo el espacio público. Es básicamente, él puede estar trabajando o transitando básicamente en distintas áreas sin tener ningún inconveniente o un juicio dentro de la sociedad, puesto que es hombre, puede hacerlo, es parte de este rol instaurado socialmente, culturalmente. Lo mismo que el trabajo, ¿cierto? Se le remunera todo tipo de trabajo, se le reconoce justamente incluso aún más los resultados, y ahí están donde les mencioné recién, estas desigualdades económicas que hoy en día marcan bastante a la sociedad. Pensemos que hoy en día existen muchas madres solteras que por causa de este problema, ¿cierto?, no logran generar el recurso económico necesario para sostener solas una familia. Necesitan por lo general apoyo de otros familiares, etcétera, producto de que existe esta desigualdad económica, ¿ya?, que existe hoy en día. Ustedes cuando sean más grandes esperamos, ¿cierto?, que este tipo de brechas ojalá no existan y se valore, ¿cierto?, la calidad del trabajo y el resultado y no quién lo hizo. Por otro lado, a diferencia de las mujeres que son serviciales y están al cuidado de personas, al hombre se le atribuye el poder y la responsabilidad. Básicamente, ¿cierto? Esto tiene una connotación respecto a el nivel de autoridad y dominación que también está arraigado justamente a este concepto, puesto que es el hombre quien tiene la responsabilidad de traer el sustento, ¿cierto?, a la familia. Muchas veces también dentro de estos roles de género no se le permite al hombre descansar. Básicamente se le construye una idea de que tiene que producir y generar, ¿cierto?, constantemente, sin parar. Y incluso eso también es muy negativo dentro de los roles de género para los hombres. El poder, ¿cierto?, que se le da también es bastante grande respecto a las mujeres, puesto ellos son los que mandan, ¿ya? Y por eso está justamente vinculado con esta idea de autoridad y dominación, porque esta autoridad y dominación está justamente situado y mirado frente a la mujer, pues es el hombre quien manda en la casa, a pesar de que sea la mujer la que se encarga completamente de todo, ¿ya? Entonces, estas desigualdades que se presentan justamente va por esta idea de la cultura binaria, de asumir básicamente de que por tener diferentes géneros, ¿cierto?, tenemos una brecha bastante grande respecto supuestamente a las cualidades y resultados que podemos tener. Hoy en día, ¿cierto?, nosotros nos podemos dar cuenta que esto ya no es así, que hoy en día las mujeres cada vez están obteniendo cargos, ¿cierto?, que antiguamente eran impensables, por ejemplo, de gerentes en empresas. Hoy en día las mujeres son las personas que han
proyectado sus propias microempresas y han sido sus propias jefas, han sabido mantener organizaciones, han sido presentes también dentro de espacios públicos, por ejemplo. Hoy en día se está exigiendo a nivel país el tema de la paridad de género. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se trabajen decisiones, ¿cierto?, dentro de los estados de gobierno, exista una igualdad respecto a la cantidad de hombres y mujeres que participen en la construcción de una sociedad. No que haya, ¿cierto?, una preponderancia, una priorización justamente al rol masculino frente a decisiones que muchas veces ni siquiera tienen tanta relación como con su género, como es hoy en día, ¿cierto?, los debates que se han abierto, por ejemplo, el último debate sobre el postnatal de emergencia, ¿cierto?, para las mujeres en tiempos de pandemia. Hoy en día, por el voto masculino, ¿cierto?, hoy en día las mujeres ya no pueden obtener una licencia más larga para poder estar, ¿cierto?, con sus hijos dentro de esta pandemia, ya que son derechos que como madre, ¿cierto?, de proteger justamente a los hijos, justamente con este rol establecido, tampoco se logra cumplir, puesto que hay diferencia y desigualdades respecto a estos roles. Entonces va a ser sumamente importante que nosotros podamos ir entendiendo cómo funciona la sociedad a partir de estas ideas, justamente de estos pensamientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder una guía reflexiva. Van a tener que analizar y reflexionar, puesto que todo esto le va a permitir comprender los contenidos y proyectos de las próximas clases, ya que vamos a ir viendo cómo esta cultura binaria, ¿cierto?, esta sexualidad binaria y estos roles de género establecidos socialmente, también ha afectado dentro de la historia del arte, ¿ya?, tanto en la historia como hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el protagonismo de las mujeres en el arte? ¿Y por qué? Entonces, todo eso va a ser importante poder tener justamente esta visión respecto a lo que nosotros vemos y observamos sobre el tema del género. Cualquier duda, chicos y chicas, escríbanme a mi correo, cualquier cosita si es que no entienden, y si necesitan reflexionar, ¿cierto, profe? Tengo esta duda, quizás pueden sin ningún problema escribirme y podemos ir conversando un poco por vía de correo electrónico. Bueno, chicas y chicas, chiques, los espero para la próxima clase. Vamos a tener una clase bastante intensa, pero que nos va a permitir un poco entender justamente el mundo que nos rodea y cómo ir generando ciertos espacios protegidos de respeto y de resguardo para todas y todos y todes. Así que hasta para la próxima clase. Besos, les quiero.